de trabajo dignos, respetuosos y libres de violencia. Agradecemos sinceramente su presencia e interés en este espacio de formación y reflexión jurídica, que busca no solo fortalecer conocimientos, sino también generar conciencia sobre la importancia de prevenir, identificar y actuar frente a situaciones de acoso dentro del entorno laboral. De igual manera, para hacer esta charla más dinámica y participativa, le solicitamos muy comedidamente que en medida de sus posibilidades mantengan sus cámaras encendidas, lo cual nos permitirá generar un ambiente mucho más cercano y de mayor interacción. Es para nosotros un verdadero gusto presentar al capacitador del día de hoy, un gran amigo de la Fundación Diálogo Legal, el doctor José Luis Vázquez Calle, quien cuenta con una sólida formación académica. Es magíster en Derecho Laboral y magíster en Derecho de Empresas. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Católica de Cuenca y como coordinador de la carrera de Derecho en el campus de Azogues. Además, es editor de la revista Directo, lo que respalda su compromiso con la producción académica y el análisis jurídico. Sin duda, su experiencia y conocimiento serán de gran aporte para todos quienes participamos en esta jornada. Sin más, damos inicio a esta charla y reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia. Doctor, Buenas noches, estimada doctora Pamela, estimados compañeros de Diálogo Legal y sobre todo a las personas que se encuentran en este espacio. Es un gusto para mí saludarles. Les comento que en el marco de las actividades de la Universidad Católica de Cuenca, en la que yo laboro, nos encontramos en la Amazonía ecuatoriana en este momento justo en un Congreso de Pluralismo Jurídico, y para esta charla tuve que dejar momentáneamente ese congreso en el que nos encontramos en este momento para poder obviamente conversar con ustedes de un tema tan importante que es el acoso laboral, del que tuve la oportunidad de publicar un libro hace algunos años, y creo que es un espacio en el que se puede debatir académicamente. Obviamente, posterior a eso salió la sentencia de la Corte Constitucional, la 986, si no me falla la memoria. Se expidieron los acuerdos ministeriales, ¿no es cierto? Fueron derogados esos acuerdos ministeriales y ahora existen, pues obviamente, la normativa específica para el sector público, para el sector privado, más allá de lo que se establece en la LOCEP y en el Código del Trabajo. Entonces, con este pequeño preludio quisiera presentarme. Quisiera agradecerles para que pues llevemos adelante este espacio. No sé si es que pues tengo el permiso, sí, para doctor, compartir mis claro que láminas, sí, sí. y quisiera por favor que me confirmen, nuevamente ofreciendo las disculpas del caso porque estos dos eventos coincidieron. Entonces, más o menos en ese sentido quisiera Se comentar mira. estos particulares. No sé si es que ahí sí, Sí, está claro, se mira. ya, perfecto. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Veo a, a grandes amigos, a queridos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, y eso me permite que podamos llevar adelante un pequeño espacio de reflexión, no tan amplio como yo quisiera, porque coincidieron estos dos eventos, pero creo que vamos a tratar de hacerlo provechoso, porque sobre todo quisiera hacer referencia a algunos casos que hemos tenido en la práctica y que han sido un poco complicados, porque el acoso laboral, si bien ha estado regulado en el país, si bien recibió un desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, los acuerdos ministeriales han sido ya amplios. Todavía desde mi perspectiva no está adecuadamente regulado. Yo les invito a que revisen la ley 1010 del 2006 de Colombia, que es base para mi presentación, y ustedes van a encontrar algo ahí que todavía no está tan desarrollado en Ecuador como lo está en esa ley, que hace referencia sobre todo
a un problema que es la discrecionalidad con la que probablemente podemos actuar en la actualidad respecto del acoso laboral, porque nosotros no tenemos taxativamente establecidas las causales de acoso laboral y conductas que no constituyen acoso laboral. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan la legislación de otros países, van a encontrar que tenemos taxativamente establecidas las causales de acoso laboral y sobre todo las causales que no constituyen acoso laboral, porque como ustedes bien saben, tenemos principios en materia laboral dentro de esta rama del derecho social, ¿no es cierto? Tenemos principios como el de la intangibilidad, tenemos principios como el de la irrenunciabilidad, tenemos principios como el indubio pro operario, etcétera, que se van en favor del trabajador. No obstante, también tenemos principios, pues obviamente, que buscan que el trabajo se cumpla conforme los lineamientos, conforme las estipulaciones contenidas en el contrato de trabajo. Entonces, vamos a tratar de propiciar este debate, pero orientado a una particularidad específica, al Estado constitucional ecuatoriano. Es por eso que esta ponencia, que no la quiero hacer muy extensa, aunque a veces hablo mucho porque me apasiona este tema, es trasladarla al plano del Estado constitucional de derechos ecuatoriano. Y esto desde mi perspectiva cambia la figura, porque el hecho de que nuestra constitución en su artículo 1 establezca que nuestro país es un Estado constitucional de derechos no es una figura retórica, no es una cuestión retórica, sino es, como ya veremos más adelante, una verdadera protección y masificación de derechos, porque ustedes de seguro lo tienen claro. Cuando se expidió, se promulgó la Constitución de 2008, nos alejamos de las categorías de derechos tradicionales, ¿no es cierto? Derechos de primera, de segunda, de tercera generación, ahora los que se están debatiendo, los de cuarta generación, los digitales, y establecimos categorías de derechos propios, estas 7 categorías de derechos propios, ¿no es cierto? Aumentamos eso al artículo 10 de la Constitución y consideramos en la actualidad como titulares de derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, naturaleza e inclusive por el desarrollo jurisprudencial animal, los animales, ¿no es cierto? Por la sentencia 285, si no me falla la memoria. Entonces vamos a proponer este debate. Creo que son bastantes diapositivas, así que en algunas ustedes van a encontrar mucho texto, pero es más que todo para que entiendan el caso. Y si es procedente, por favor, anoten el caso de France Telcom, no sé si es que estoy pronunciando bien, pero es el caso Hito del acoso laboral que se recoge en el libro, porque ahí se evidenció en Francia que lastimosamente las políticas empresariales pueden llegar a afectar a sus trabajadores de forma muy grave, inclusive llevándoles al suicidio. Entonces, probablemente este caso, el caso Renault, han existido otros casos Hito que permitieron la investigación, el descubrimiento, la inserción en el plano jurídico del acoso laboral y obviamente su posterior inserción en los distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, en este contexto, quiero explicarles lo que es el acoso laboral, quiero explicarles lo que es la dignidad, pero bajo la particularidad del Estado constitucional, que como, sin ser reiterativo, pero creo que es necesario, el Estado constitucional no es una figura retórica que nos puede servir para justificar una sentencia, sino es un verdadero modelo que fomenta el ejercicio de derechos. Entonces, en ese contexto, pues, este es el título de la ponencia. Déjenme ver el tiempo para no demorarme demasiado. Muchas gracias. Ahora, existe un autor muy importante que es Sergio Gamonal Contreras en el plano del derecho laboral y en el caso del acoso laboral. Y por eso yo quiero traerles una frase como una noción introductoria para que empecemos a debatir este tema respecto del acoso laboral, ya que al estar frente a un derecho social, más allá del derecho público, derecho privado, al ser el derecho laboral, desde mi perspectiva, un derecho social, un derecho desigual, ya que el empleador tiene, ¿no es cierto?, el capital
y el trabajador tiene únicamente su fuerza de trabajo, entonces, por lo tanto, el derecho laboral se desprende del derecho civil y lo que busca es tratar de equilibrar esta situación. Entonces, nosotros tenemos que garantizar no únicamente que el trabajador tenga su remuneración, sino también tenemos que garantizar que se respeten sus valores humanos. Es por eso que quisiera iniciar el día de hoy con esta frase de Sergio Gamonal Contreras que hace referencia a la tutela de las personas que trabajan. Más allá de una remuneración, más allá de un pago, más allá de cuestiones económicas, considero indispensable esta tutela de las personas que trabajan, ya que es este el fundamento del respeto a los valores humanos. Entonces, yo quisiera que nosotros a través de esta lámina entendamos, estimado foro, que no únicamente tenemos que orientarnos a la parte económica de la relación laboral, que obviamente es necesaria y es indispensable, pero también tenemos que mirar más allá. Tenemos que tener una visión más amplia respecto de estas situaciones, como por ejemplo enfocar nuestra atención hasta hacia aspectos como la dignidad. Entonces, eso nos va a permitir identificar varios aspectos. Y por eso quisiera iniciar con esta frase, ¿no es cierto? Más allá de cuestiones económicas, necesitamos tutelar a las personas que trabajan, respetar sus valores humanos. Ahora, como es típico, ¿no es cierto?, para que las personas podamos subsistir, para que las personas podamos cubrir nuestras necesidades, necesitamos llevar adelante una actividad. Y muchas personas trabajan. Es en este espacio de trabajo en el que estamos, ¿no es cierto? Muchas veces 8 horas, muchas veces más de las 8 horas, es en el que se llevan adelante las relaciones interpersonales. Y si nosotros nos ponemos a pensar y contamos, ¿no es cierto? 8 horas al día pasamos en un espacio de trabajo, entonces probablemente este espacio incida mucho o existan cuestiones positivas o negativas. Entonces es aquí en donde se llevan adelante estas relaciones interpersonales. Pero es en este propio espacio de trabajo en donde pasamos 8 horas al día en el que esta relación interpersonal puede degenerarse. Como ustedes pueden observar en la lámina, dice pueda llevarse de forma incorrecta. Entonces, la primera enseñanza que yo les quiero explicar es que nosotros pasamos mucho tiempo en un espacio de trabajo. Por lo tanto, es en este espacio de trabajo en donde tienen que llevarse a cabo las cosas de forma correcta. Y cuando existen atentados o afecciones a la dignidad, estas relaciones interpersonales pueden desembocar o pueden devenir en determinados fenómenos, en determinadas alteraciones, y es uno de estos, evidentemente, el del acoso laboral. Entonces, esto como una fuente básica para que nosotros podamos entender lo que más o menos implica las bases teóricas, las bases conceptuales, las bases jurídicas de lo que es el acoso laboral. Entonces, cuando las relaciones interpersonales se degeneran, traen problemas. Y estos problemas, lastimosamente, han sido ignorados. Han sido ignorados a un caso tan amplio como, por ejemplo, el hecho de haber llegado a suicidio. Esta situación del acoso laboral es una cuestión reciente. Obviamente, fue debatida ya hace muchos años en países como Francia, en Europa, en Chile, en Colombia. Tenemos la ley 2006, ¿no es cierto? No obstante, no es tan antiguo como otras instituciones del derecho laboral. Partiendo del hecho de que el derecho es dinámico, que el derecho evoluciona, entonces considero pertinente que al estar frente a este derecho social, al ser el derecho laboral un derecho social, debe adecuarse esta rama del derecho a los nuevos retos. Y uno de los retos que han venido surgiendo es la degeneración de las relaciones interpersonales
que se dan en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la Corte Constitucional en la sentencia 986, que de seguro ustedes lo han revisado y si no la han revisado, les pido que la anoten. Aquí la Corte Constitucional dice algo muy interesante, cita a la Organización Mundial de Salud, ¿no es cierto? Y nos dice que esta degeneración de las relaciones interpersonales en el plano laboral es un problema creciente. Pero ¿qué es lo más problemático? Que lastimosamente está siendo ignorado, está siendo desconocido. Yo siempre soy muy respetuoso con la normativa que se encuentra vigente, pero si hacemos un análisis exhaustivo de esa norma, de tanto la que regula la norma en el sentido del servicio público, cuanto aquella en el sentido de la norma privada, nosotros vamos a encontrar algunas deficiencias, nosotros vamos a encontrar algunas probables contradicciones. Entonces, considero que esta situación del acoso laboral, todavía el debate en Ecuador se hace necesaria una regulación más profunda y más adecuada. Ahora, aquí únicamente les quiero dar un breve contexto, aunque ya les mencioné. Pero el caso France Telecom es un caso muy complicado y les pido que lo revisen en las fuentes primarias y secundarias de información, porque probablemente este, sumado a otros, es el que permitió que el acoso laboral surja y se reconozca en nuestra legislación laboral a nivel mundial, que se expidan acuerdos, ¿no es cierto?, como el Acuerdo 190 de la Organización Internacional de Trabajo, etcétera. Pero este caso es muy emblemático, he puesto mucho texto, no suelo poner mucho texto, pero es para que ustedes entiendan el contexto del caso, ya que por allá, por los años 2000, este fue un símbolo del acoso laboral en Francia. Y lo más importante, que este es el caso Hito, porque a través de la Inspectoría del Trabajo de ese país se determinó la responsabilidad de determinadas personas y se establece un precedente por determinadas prácticas empresariales. Les voy a explicar de forma muy general el caso, no haciendo revisión a todo lo que esté en las láminas, pero si ustedes quieren, les puedo compartir las láminas para que tengan un conocimiento más, un poco más específico de lo que estoy mencionando el día de hoy. Entonces, obviamente, esta empresa era pública, después se privatiza y en esta privatización de la empresa se busca ser un poco más competitivo, lo que no es ajeno a la teoría general de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, en la búsqueda de ser más competitivo se da una situación particular que de seguro ustedes ya la han visto en la lámina, ¿no es cierto? Que implica el despido de determinados trabajadores. Pero además de esto, esta política se llevó adelante a través de presión a sus trabajadores exigiéndoles más, ¿no es cierto? Entonces, esto generó a nivel psicológico, a nivel de salud, a nivel de integridad, una situación muy compleja. Generó depresión, generó ansiedad, generaron problemas como, por ejemplo, intentos de suicidio. Entonces, estas políticas generaron un fenómeno complejo que desembocó en el suicidio de algunos trabajadores. ¿Qué es lo importante de este caso? Que algunos trabajadores dejaron notas culpando de ese suicidio, de ese atentado a su propia vida, a las prácticas laborales de la empresa. Entonces, producto de esta situación, se abre en el debate público en ese país el análisis de los suicidios en esa empresa telefónica específicamente. Entonces ingresa ya al debate la Inspectoría del Trabajo hace un estudio, un análisis, una investigación y llega a vincular esos suicidios con estas prácticas de acoso laboral. Se condenó a la empresa, se condenaron algunos directivos, entonces es aquí en donde surge el debate a nivel mundial respecto del acoso laboral. ¿Y por qué es que puse bastante texto en estas tres láminas, que no suelo hacerlo, para que nosotros entendamos qué es lo que puede pasar si es que no abordamos de una forma adecuada
el concepto del acoso laboral si es que no abordamos de una forma adecuada esas relaciones interpersonales que se dan en el trabajo. Y voy a repetirlo por tercera vez, pasamos 8 horas al día en un espacio laboral, ¿no es cierto? Y ahí es en donde surgen esas relaciones interpersonales. Por lo tanto, debe garantizarse que esas relaciones interpersonales se lleven de una forma adecuada porque obviamente pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos dado esa noción introductoria, yo quisiera plantearle al foro una pregunta interesante. Obviamente, siempre me gusta orientar todo a la parte del Estado constitucional, que como ya lo he dicho, desde mi perspectiva no es una figura retórica, sino es una verdadera obligación de promoción y garantía de los derechos. Entonces, es en este plano en el que yo busco plantear una pregunta. Creo que me estoy demorando mucho porque ya vamos 20 minutos y estamos recién, creo que en la tercera o cuarta lámina. A ver, ¿se ajusta al Estado constitucional el hecho de que un trabajador tenga derechos, ¿no es cierto? Tenga derechos constitucionales, pero a pesar de tener derechos constitucionales y derechos humanos, sea sometida a afectaciones a su dignidad en el marco de las relaciones laborales? Eso es lo que yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo en esta ponencia, ¿no es cierto? Si yo soy un trabajador, si es que yo tengo derechos, si es que tengo una constitución laboral que me protege, si en virtud del bloque de constitucionalidad existe normativa internacional ratificada por el Ecuador, existen sendos acuerdos ministeriales, existe desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Entonces, ¿se ajusta o no se ajusta eso al plano del Estado constitucional? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque me, eh, me estoy demorando mucho, ¿ya? Entonces, con esta base, empecemos a abordar teóricamente el problema del acoso laboral, ¿sí? ¿Y por qué empiezo con el derecho constitucional? Porque tenemos en Ecuador este fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, del principio de irradiación, del desembarco de la Constitución en las distintas ramas del derecho, y el derecho laboral no se escapa de esta realidad, ¿no es cierto? Entonces podemos analizar algunos elementos, como ustedes pueden observar en las láminas. En primer lugar, ese cambio de paradigma desde la Constitución del 98 que establecía un Estado social y democrático de derecho a la del 2008 que conforme su artículo 1 es un Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Qué implica el establecimiento de este Estado constitucional de derechos? La aplicación de derechos y garantías, de derechos constitucionales, de derechos humanos, de esas 7 categorías de derechos propios que tenemos en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Los derechos del buen vivir, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, los derechos de participación, los derechos de libertad, los derechos de la naturaleza, los derechos de protección, y creo que se me escapa una de los derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades. Entonces, este Estado constitucional, como ustedes pueden darse cuenta, hace énfasis en la promoción y protección de los derechos. Y si ustedes revisan los derechos del buen vivir, en el artículo 33 encontramos el trabajo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que este Estado constitucional de derechos masificó el acceso a los mismos. Y dentro de esas 7 categorías tenemos una específica en la que se encuentra el derecho al trabajo. Por lo tanto, si articulamos el derecho laboral con el derecho constitucional, podemos hablar de algo que se menciona en la literatura académica, que me gusta mucho esta expresión, el desembarco de la Constitución en las diferentes ramas del derecho. Es decir, estamos frente a una constitución, y ahora sí me voy a permitir leer lo que está en la lámina porque es muy importante, una constitución invasora que permea, ¿no es cierto?, las distintas ramas del derecho, una constitución entrometida que con sus disposiciones ingresa a las distintas ramas del derecho, una disposición, una constitución condicionadora de la legislación, de la jurisprudencia, de la doctrina, por lo tanto.
Entonces, esta realidad del Estado constitucional también ha llegado al derecho del trabajo. Y en la doctrina encontramos esta figura, ¿no es cierto?, de la constitución laboral, que de seguro ustedes me dirán, ¿qué es la constitución laboral? Desde mi perspectiva, no es más que encontrar aquellas disposiciones relativas al derecho laboral que se encuentran en nuestra Carta Fundamental, que la encontramos en el artículo 300, en el artículo 33, que la encontramos desde el artículo 325 hasta el artículo 333 y otros. Por lo tanto, probablemente es una realidad la existencia del derecho al trabajo y la existencia de un conjunto, de una gama de disposiciones relativas al trabajo. Y entre algunas de ellas van a estar cuestiones económicas relativas a la remuneración, pero también van a estar otras cuestiones relativas a la dignidad. Es igual de importante la remuneración, el salario, que el respeto a la dignidad. Porque imaginemos que nosotros cobramos puntualmente nuestra remuneración, pero en el espacio de trabajo no tenemos respeto, no se respeta y garantiza nuestra dignidad. Es igual de perjudicial, ¿no es cierto? Porque como hemos visto en el caso France Telcom, se han producido inclusive hasta suicidios. Y eso está documentado en la literatura académica si ustedes la revisan. Entonces, entramos ya, luego de haber pasado por el derecho al trabajo y la constitucionalización y el Estado constitucional, aunque ya vamos a regresar después, pasamos a la dignidad. Y yo les recomiendo un libro, no sé si es que pueden anotar, es de un jurista brasileño, se llama La dignidad de la persona humana, del jurista brasileño Luis Roberto Barroso. Es un libro maravilloso que alguien de la Universidad de alguna de las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca en su momento, ya hace muchos años, me obsequió y ha sido la base para los estudios, para mi ejercicio profesional. La dignidad es un concepto que me apasiona mucho. La dignidad podría considerarse, ¿no es cierto?, como esa condición, esa cualidad inherente al ser humano que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Aquí en las láminas se nos dice que es un valor insustituible que le corresponde a las personas, ¿no es cierto? Pero ahora, este concepto de la dignidad, trasladémoslo al plano ecuatoriano. Desde mi perspectiva, respetando mucho más que quien las opiniones disidentes o contrarias a la mía, considero que la dignidad, este valor supremo o este concepto supremo, se encuentra en nuestra legislación como un valor, como un principio y como un derecho. Un valor, si ustedes revisan el preámbulo de nuestra Constitución, van a encontrar la dignidad. Como un principio, como este mandato de optimización, si ustedes revisan el artículo 11, numeral 7, van a encontrar, ¿no es cierto?, una referencia a la dignidad como un principio y como derecho. La Corte Constitucional, aunque no en muchas veces, pero sí se ha pronunciado respecto de la dignidad, considerando que la misma es un derecho. Entonces, esta es la base jurídica que en virtud de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, de la irradiación del ordenamiento jurídico, de esa constitución invasora que hemos mencionado, ha permeado las relaciones laborales y ha establecido condicionamientos de que no se garantice únicamente cuestiones económicas, sino que también que se garantice la dignidad en el plano de las relaciones laborales. Por lo tanto, el trabajo debe venir acompañado no solo de remuneración o no solo de cuestiones económicas, sino también tiene que venir acompañado de esta dignidad. Por lo tanto, ya empieza a gestionarse, a gestarse la dignidad en el plano de las relaciones laborales, ¿no es cierto? Y ojalá se quede en ustedes esta idea de que la dignidad debe estar presente en las relaciones laborales. ¿Sí? Ahora, la dignidad es un concepto importantísimo. Yo les sugiero a este respetable foro que revisen la Constitución del 29 y ustedes se van a dar cuenta que el jurista Luis Roberto Barroso cita un hito mundial de Ecuador,
Y Luis Roberto Barroso dice, la dignidad es un concepto amplio que fue insertado en las constituciones de posguerra, es decir, posterior al 45, ¿no es cierto? Y él lo que dice es que se insertaron en los instrumentos internacionales y posterior a eso se insertaron en las constituciones. Pero nos da dos salvedades. Es un libro que lo leí hace muchos años y nos dice, pero hay dos constituciones que ya tenían la dignidad reconocida en sus artículos antes de posguerra y cita la constitución ecuatoriana, el investigador brasileño. Revisen la constitución del 29 y justamente es algo muy curioso que en la constitución del 29 se reconoce la dignidad en el plano del derecho laboral. Si no me falla la memoria, está por el artículo 158 en uno de sus numerales, en el que la Constitución del 29 nos dice en el plano laboral, justamente es una coincidencia maravillosa, que a nadie se le pueden exigir servicios no impuestos por la ley, etcétera, y dice algo muy importante, que se debe asegurar a todos un mínimo de bienestar compatible con la dignidad humana. Esta disposición a la que estoy haciendo mención es un hito a nivel mundial, es una de las primeras constituciones, si no estoy errado, junto con la de Hungría, que reconocieron en su constitución esta disposición de la dignidad. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros ya tenemos un reconocimiento de la dignidad del trabajador desde el año 1929. Obviamente, esto fue fundado por el constitucionalismo social. Existe la doctrina constitucional por autores muy representativos ecuatorianos. Nos dicen que la constitución del 29 fundó ese constitucionalismo social, ¿no es cierto? Obviamente ustedes me dirán, teniendo como base la Constitución de Querétaro de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919, y sumada a algunas cuestiones específicas de la historia ecuatoriana como revoluciones. Eso lo dice algunos autores muy reconocidos que han pasado por la Corte Constitucional. Entonces, tenemos este periodo desde 29 hasta el 2008, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos en la actualidad? Como ya les mencioné, el artículo 33, que es la base de la Constitución laboral, pero además de eso tenemos otras disposiciones. Tenemos el derecho a la salud, el artículo 32, ¿no es cierto? El derecho a la integridad, el artículo 66, numeral 3 de la Carta Fundamental, si no me falla la memoria. La prohibición de discriminación, que está en el artículo 11, numeral 2, y en el 66, numeral 4, como un derecho a la igualdad, ¿no es cierto? El derecho a la vida digna, 66, numeral 2, el derecho a desarrollar labores en un ambiente adecuado y propicio de los trabajadores, que ese está por el 300. Entonces, la dignidad del trabajador es la base de las relaciones laborales. Y siempre pensemos ese espacio en el que se llevan adelante las relaciones laborales. Por lo tanto, estas deben venir acompañadas de dignidad. Ya estamos 35 minutos y recién estoy en las primeras láminas. Creo que voy a empezar a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Entonces, frente a esta protección de la dignidad, existe una degeneración de la dignidad en el plano del trabajo. Y cuando se dan estos atentados a la dignidad, a este valor, a este principio y este derecho, surge el acoso. Y es por eso que ustedes encuentran en la lámina, que la verdad no estoy revisando como tal las láminas, sino más bien estoy tomándole como base únicamente los títulos, pero yo les puedo compartir para que tengan un conocimiento más profundo de esto que estoy mencionando. Entonces, cuando la dignidad es irrespetada, surge el acoso. Pero el acoso no es únicamente laboral, sino el acoso es está conformado o se puede dar en diversos escenarios. Por lo tanto, si se inobserva la dignidad, surge el acoso y el acoso viene acompañado de varias conductas. Conductas en las que vamos a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya vamos entrando al acoso. Entonces, acoso es un atentado a la dignidad por el cometimiento de determinadas conductas, ¿sí?
Tenemos distintos tipos de acoso. Tenemos el acoso escolar, tenemos el acoso laboral, tenemos el acoso sexual, tenemos el ciberacoso, tenemos el acoso inmobiliario. O ahora en los acuerdos ministeriales, ¿no es cierto? Tenemos el acoso laboral sexual o es sexual laboral, si no me falla la memoria, ¿no es cierto? Entonces, esta afección a la dignidad implica acoso. Ahora, de toda esta gama de acosos que hemos tenido, nos enfocamos en el acoso laboral y ya vamos entrando en detalle. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos regulaciones en el convenio 190 de la OIT, tenemos regulaciones en la Constitución, tenemos regulaciones en el Código del Trabajo y en la LOCEP por la vigencia de la ley orgánica para prevenir el acoso, ¿no es cierto? Tenemos regulaciones en los acuerdos ministeriales y tenemos regulaciones desarrolladas por la jurisprudencia, por los protocolos, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos que definirle al acoso laboral, pero desde mi perspectiva es muy simple. Son conductas que atentan a la dignidad en el plano del trabajo. Así de simple. Obviamente tenemos definiciones que están en los convenios, en las leyes, etcétera. Pero podemos citar algunas de ellas. Son actos de hostigamiento habituales, reiterados, degradantes, humillantes, contrarios a la dignidad humana. Tenemos otra, ¿no es cierto? Toda conducta persistente y demostrable. Ojo, existe un nudo crítico en el acoso laboral y por eso muchos casos se caen por la prueba en el acoso laboral. El ordenamiento jurídico nos dice, ¿no es cierto?, que no vale únicamente lo que dice la víctima, sino tenemos que referirnos a otros medios probatorios en el plano del ejercicio profesional, yo me enfoco mucho en las cuestiones psicológicas, en las cuestiones relativas a la salud, a la integridad, porque probablemente ahí se puede establecer técnicamente, ¿no es cierto?, que existe acoso laboral o que existe una afección psicológica y que esa afección tiene por objeto o por génesis una cuestión laboral. Entonces, eso es muy debatible, ¿no es cierto? Esa sería la definición de acoso laboral. Normativa ecuatoriana, aunque ya me adelanté un poco, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la normativa ecuatoriana? Tenemos esas leyes que reformaron el Código del Trabajo y la LOCEP. Todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo a la dignidad, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento, ¿no es cierto? Los dos acuerdos ministeriales ya han venido a aclarar este particular y nos han dicho que no únicamente es en el lugar de trabajo, sino también puede ser fuera del lugar de trabajo o puede ser en viajes, en cuestiones relativas a movilizaciones por el trabajo o inclusive por estos medios electrónicos o telemáticos. Eso nos dicen los dos acuerdos ministeriales vigentes, ¿no es cierto? Que tenga como objeto el menoscabo, el maltrato, la humillación. Pero lastimosamente la Constitución, el Acuerdo 190, la ley, tanto en la LOCEP cuanto en el Código del Trabajo, los dos acuerdos ministeriales para el ámbito público y privado, los protocolos que se exigen que se hagan, ¿no es cierto? Las sentencias de la Corte Constitucional, si bien definen lo que es el acoso laboral, tienen un problema, no nos dicen taxativamente qué es el acoso laboral. Por ejemplo, el profesor Pérez Royo tiene un artículo respecto de la seguridad jurídica, les recomiendo mucho que lo lean. Es un artículo muy pequeño que está en internet y este acuerdo ministerial nos dice claramente este acuerdo ministerial que, perdón, este artículo de Pérez Royo, que la seguridad es una necesidad humana que después se plantea en el ámbito jurídico. Y yo les pregunto me pregunto y les pregunto a ustedes, si le dejamos de forma discrecional al juez a través de una garantía jurisdiccional o si le dejamos al inspector de trabajo que nos diga qué es y qué no es acoso laboral, ¿estamos o no estamos frente a un problema? Desde mi perspectiva, sí. Yo he tenido casos de acoso laboral en los que pese a haber justificado documentadamente, con prueba testimonial,
con prueba documental. Dentro de la prueba documental, con sendos informes médicos, con informes psicológicos, lastimosamente perdido los trámites de acoso laboral. Entonces, desde mi perspectiva, ese es el nudo crítico, el talón de Aquiles, porque si nosotros dejamos de forma discrecional a que el juez o el funcionario administrativo decida lo que es y lo que no es acoso laboral, estamos en un problema grave. Seguramente ustedes me van a decir, no sé si tengamos tiempo para preguntas porque ya llevamos 42 minutos, seguramente ustedes me pueden decir, pero en los acuerdos ministeriales medio que ya se hace referencia a humillaciones, etcétera, pero lastimosamente, si revisamos la ley, el Código del Trabajo o la LOCEP, es discrecional de la autoridad que juzga el determinar si no es o es acoso laboral. Y eso para mí es grave porque inobserva esa necesidad de seguridad que nosotros tenemos. Pero si revisamos la legislación colombiana, ustedes van a verificar que esa situación fue zanjada y existen conductas que son y que no son acoso laboral. Es una realidad este fenómeno, entonces es desplegas conductas, ¿no es cierto?, que atentan a la dignidad del trabajador. El acoso laboral es horizontal, eso ya está en los acuerdos ministeriales, ¿no es cierto?, de personas en una similar situación jerárquica entre pares. Tenemos el acoso vertical, distinta posición jerárquica, ¿no es cierto? Ya sería una situación vertical y la otra es horizontal. ¿Quiénes son los sujetos del acoso laboral? Para ir avanzando sin darme cuenta, ya han pasado 45 minutos. Sujetos del acoso laboral, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el acosador, es decir, la persona que despliega estas conductas atentatorias. Y el sujeto pasivo es la persona sobre la que se ejecuta esa conducta. ¿No es cierto? Ahora voy a pasar muy rápido, pero está mucho texto, pero por favor, no vamos a revisar todo. Revisen la ley 1010 del 2006 de Colombia, que es lo que estamos ahora poniendo. Y ellos nos dicen qué conductas son acoso laboral, pero más importante para dotarle de certeza al trabajador, al empleador, porque recuerden que tenemos el principio de rendimiento en materia laboral, ¿no es cierto? Tenemos derechos específicos e inespecíficos. Entonces, para darle seguridad al acoso, en la legislación colombiana se establecen qué es acoso y qué no es acoso, porque seguramente ustedes dirán, pero y ahora, y si es que yo quiero exigirle a mi trabajador que cumpla, porque yo le estoy pagando. Pero ¿y si me dice que es acoso laboral? Y si un inspector de trabajo interpreta eso como un acoso laboral, entonces para mí ese es el nudo crítico del acoso en este momento. ¿Qué es acoso laboral conforme la legislación ecuatoriana? Actos de agresión física, expresiones injuriosas o ultrajantes, comentarios hostiles o humillantes. Por ahí más o menos está esa disposición en nuestro ordenamiento jurídico, en los acuerdos ministeriales, ¿no es cierto? Injustificadas amenazas de despido, múltiples denuncias disciplinarias, descalificación, burla sobre la apariencia física, alusión a hechos pertenecientes a la intimidad, imposición de deberes ostensiblemente extraños, exigencia de laborar en horarios excesivos, trato discriminatorio, negativa a suministrar materiales, negativas e injustificadas de permisos, licencias, envío de anónimos, llamadas telefónicas. Paso muy rápido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué conductas no constituyen? Porque si bien estamos frente a un derecho social que tiene varios principios, pero también tenemos el principio de rendimiento. Yo como empleador puedo exigir que se cumplan las estipulaciones del convenio, del contrato de trabajo, del contrato colectivo. Y eso no me hace un acosador en materia laboral, ¿no es cierto? Conforme la legislación, ¿qué conductas no constituyen acoso? Exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos de las fuerzas públicas. Ahí está la obediencia debida. Actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que conforme la ley, el reglamento interno de trabajo, etcétera, les corresponde a los superiores jerárquicos. Exigencias razonables de lealtad empresarial, memorandos o circulares para exigir o mejorar la eficiencia, solicitud de cumplir deberes extra
para darle continuidad a un servicio. Nuestro Código del Trabajo prevé esta situación. Lastimosamente, no está establecida una conducta típica de acoso o de no acoso, que es aún más importante. Actuaciones administrativas para dar por terminado el contrato de trabajo. Obviamente nosotros sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos el procedimiento administrativo de visto bueno, ¿no es cierto? En el plano privado y en el plano público, sujeto a la LOCEP, el sumario administrativo. La solicitud de cumplir con los deberes de la persona y del ciudadano, obviamente por eso les pongo ahí en el paréntesis que es de Colombia, exigencias de cumplir con las estipulaciones de los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. Si yo tengo una cláusula, si yo estipulé en un contrato de trabajo, si yo establecí un reglamento, pues puedo cumplir, exigir que se cumpla y eso no podría ser acoso laboral, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, el segundo nudo crítico del acoso laboral, y si ustedes hacen una revisión de la ley o del ordenamiento jurídico, van a darse cuenta que el testimonio de la víctima no es suficiente. Entonces, nosotros como abogadas y abogados en libre ejercicio profesional o personas que defendamos a una institución pública, ¿no es cierto?, en un trámite de acoso a un empleador, muchas veces las personas que por lo general patrocinamos a los trabajadores en trámites de acoso laboral, nos enfrentamos contra la defensa técnica del sujeto activo, es decir, de la persona que acosó, según nuestra teoría del caso, pero también nos enfrentamos contra la defensa técnica de la empresa. Y la empresa obviamente tiene que justificar que no conocía del acoso laboral. Entonces, la prueba del acoso laboral es indispensable. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, por aquí le vi Silvio que levantó la mano, después ya vamos a conversar con Silvio, y yo les digo que a veces me matan los profesores de argumentación, de semiótica, de litigación oral. Yo les digo a mis estudiantes, y es lo que yo creo, que para mí es un poquito más importante la prueba que los propios alegatos, porque si ustedes establecen una cadena probatoria fuerte de cada uno de los hechos que pusieron en el acto propositivo o en la contestación, y si cada uno de esos hechos viene soportado de una prueba y la prueba fue anunciada, la prueba fue aceptada, fue judicializada, le va a llevar al juzgador al convencimiento, a pesar de que nuestro alegato no sea tan bueno, tan fuerte, pero si le damos una prueba plena, el juzgador se va a convencer, ¿no es cierto? Porque lo que es afirmado sin pruebas puede ser desacreditado sin pruebas. Pero si yo le digo, señor juez, señor inspector de trabajo, aquí tengo esta prueba documental, aquí tengo esta prueba pericial, aquí tengo esta prueba testimonial respecto del acoso laboral, entonces probablemente se convenza de nuestra narrativa, ya sea de que digamos que existió o que no existió acoso laboral, ¿no es cierto? Entonces, en la literatura académica, ¿cuál es la prueba del acoso laboral? Declaración de la víctima, que no es suficiente, lo dice nuestro ordenamiento jurídico. Dos, videograbaciones de las acciones físicas, verbales o no verbales. Tres, esto es muy importante en la actualidad, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, ¿no es cierto? Cuarto, oficios o instrucciones de trabajo por escrito, en las que se pueda advertir el acoso laboral. Quinto, testimonios de compañeros de trabajo. Sexto, constancias médicas públicas de las lesiones o enfermedades. Esto nosotros lo utilizamos mucho. El octavo también lo utilizamos mucho en el estudio jurídico en el que laboro. Constancias psicológicas, públicas sobre todo, ¿no es cierto? Probablemente existen historias clínicas. Nosotros tuvimos un caso que lastimosamente perdimos. Yo respeto mucho las decisiones de los señores jueces, de los señores inspectores de trabajo. Lastimosamente perdimos en sede administrativa. Desde mi perspectiva, se justificaron todos los elementos del acoso laboral con, con varios tipos de prueba, con informes psicológicos. Recuerdo que adjuntamos una fotografía. A mi cliente en el casillero le pegaron con letras amarillas una imagen que decía ocioso. Y yo en los casilleros, y yo inicié con eso, mi alegato. Y yo le mostraba al señor inspector de trabajo
esa fotografía. Yo le decía, así se desarrollan las relaciones interpersonales. Y a esa prueba le adecuamos los testimonios y a esa prueba le adecuamos la situación de salud, la situación mental, la situación psicológica. Y los psicólogos concluían en que estas afecciones que tenía mi cliente eran producto de agresiones en el plano laboral. Y en los informes psicológicos se establecía la persona. Lastimosamente, el señor inspector de trabajo consideró que no existía acoso laboral. Yo hasta ahora me pregunto por qué perdí ese caso, pero eso es la discrecionalidad, ¿no es cierto? Yo no me pude adscribir a una conducta típica, específica que me dé la ley, sino yo me tuve que ir en general a los gritos, a las humillaciones, a los malos tratos, etcétera. Entonces, probablemente ese sea la situación más importante. Para mí, un puntito más es la prueba, que los alegatos, obviamente, cuestiones retóricas son indispensables, cuestiones de la prueba en el plano testimonial, las objeciones, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, pero para mí la prueba es indispensable, ¿no es cierto? Ahora, para que tengamos un tratamiento adecuado del acoso laboral, tenemos medidas de prevención, tenemos medidas de intervención y tenemos medidas de control y evaluación. Por ventaja nuestra ya se encuentra esto en los acuerdos ministeriales, ¿no es cierto? Y una reflexión final que quisiera citar el criterio de Torres y de Parra para que se trate adecuadamente el fenómeno del acoso laboral, es indispensable considerar la perspectiva de los expertos. Yo recuerdo hace muchos años, le tengo que comentar y sincerarme con el foro que está aquí. Hace muchos años, cuando recién se debatía el acoso laboral, yo escuché las intervenciones en la asamblea y me daba un poco de pena, no sé si llamarle así, porque la persona o el asambleísta que debatía y analizaba el acoso laboral citó a Wikipedia en su intervención. Por lo tanto, desde mi perspectiva, y esto con esto cierro porque ya estamos por cumplir la hora, yo creo que los expertos son quienes tienen que moldear la figura del acoso laboral, ya que como ustedes se han podido dar cuenta, si es que no es regulado adecuadamente, puede llevar a suicidios. Y lastimosamente eso pasó en Francia, eso pasó en el caso France Telecom, eso pasó en el caso Renault. Eso probablemente esté pasando ahora, porque a veces llegan al estudio jurídico personas que dicen, abogado, yo ya quiero renunciar, ya ni siquiera quiero esto del acoso laboral, y a veces los familiares son los que les motivan. Entonces, desde mi perspectiva, tienen que adecuarle, recomponerle, reestructurarle esta situación del acoso laboral los expertos, porque son quienes en el ejercicio profesional, en la investigación, en la judicatura, en las cuestiones administrativas han conocido casos de acoso laboral. Ahora, lastimosamente, se me fue el tiempo para tratar el tema de los acuerdos ministeriales, pero por favor les pido que revisen los acuerdos ministeriales específicos, ¿no es cierto?, que tenemos para el ámbito privado, que tenemos para el ámbito público, en los que se establece el procedimiento, existe una diferenciación en la denuncia, ¿no es cierto? Siempre la denuncia en el ámbito público va a empezar por la unidad de administración de talento humano. Pero nosotros con los acuerdos ministeriales anteriores nos hemos enfrentado a varios problemas en el estudio jurídico. Llega una persona y dice, abogado, quiero denunciar el acoso laboral. Digo, ya, ¿quién le denuncia? ¿Quién es el acosador? El director de talento humano. Y lo curioso es que hay que justo denunciar ante él. Ahora ya existen nuevos acuerdos que nos dan una salvedad, ¿no es cierto? Que nos dicen que ya podemos ir directo a la Inspectoría de Trabajo en la institución pública y en el ámbito privado, en las instituciones privadas o en las empresas privadas, como quieran llamarle, tenemos también la situación específica que es ante la Inspectoría del Trabajo. Yo creo que hemos pasado una hora provechosa. Quería hablar unos 30 o 40 minutos porque tengo un evento en el que me están esperando desde hace una hora, pero se me ha pasado el tiempo porque es un tema
que me apasiona muchísimo. Por favor, si quieren hacer énfasis en las cuestiones relativas a la dignidad, lean el libro del profesor Luis Roberto Barroso, que es ese jurista brasileño, se llama La dignidad de la persona humana. Es un libro muy interesante. Lean la sentencia 986 de la Corte Constitucional que nos da unos conceptos muy interesantes. Empápense mucho de este concepto que es la Constitución laboral, que está reconocida en nuestra Carta Fundamental. Revisen a profundidad los dos acuerdos ministeriales que lastimosamente ya no vamos a poder hacer referencia y decidan, ¿no es cierto? Y decidan si es que nos vamos a ir por una garantía jurisdiccional, que es una acción de protección, o si nos vamos a ir por el trámite administrativo. La verdad, yo siempre me voy primero por las cuestiones administrativas, no me salto ese paso para irme directamente a una acción de protección. Hagan mucho énfasis en la prueba del acoso laboral. Nosotros en el ejercicio profesional siempre hacemos mucho énfasis en la prueba técnica, en lo que nos dicen los profesionales de la medicina, los profesionales de la psicología, los profesionales de la psiquiatría. El acoso laboral es muy perjudicial. Yo he tenido clientes en el estudio jurídico que llegan obligados por sus familiares porque ellos dicen voy a renunciar. Es algo que afecta muy gravemente a los trabajadores, a los servidores públicos y creo que, como puse al final, debe ser valorado por expertos. Creo que se nos ha pasado la hora volando y creo que Silvio tenía alguna pregunta, estimado Silvio, qué gusto saludarle y encontrarnos en nuestros espacios, en estos espacios. Gracias, querido doctor José Luis. Igual es un gusto para mí poder saludarle y aprender de usted como siempre, doc. Mi pregunta es, teniendo en cuenta toda su exposición, yo lo que entiendo es que a la final, tanto la conducta como la dignidad puede llegar a ser muy subjetiva. En ese sentido, doctor, teniendo obviamente una normativa penal y una normativa constitucional, ¿cuál sería esa conducta que pueda ser tipificada y punible, teniendo en cuenta que existe una falta de regulación y no existe básicamente una tipificación específica que nos ayude a nosotros en el ejercicio profesional a demostrar justamente cuál sería una estrategia eh, asequible, digamos de esa manera, para que en un caso se pueda presentar una contravención penal o como tal establecerlo como acoso laboral, pero desde una figura del derecho penal, doc? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, doc. Muchísimas gracias, estimado Silvio, qué gusto saludarle nuevamente y compartir estos espacios con usted. En algunas legislaciones existe ya una connotación penal del acoso laboral, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva, les respondería esta pregunta citando el artículo 11 numeral 9, ojalá que no me esté equivocando en el mismo, 11 numeral 9 de la Constitución, que nos dice que los derechos se desarrollan a través de la ley, de la jurisprudencia y de las políticas públicas. Desde mi perspectiva, tendría que abordarse el tema del acoso laboral desde esta perspectiva integral, ¿no es cierto? Estableciendo para dotar de seguridad, revisen ese artículo del profesor Pérez Royo, que es la seguridad jurídica, algo así, les va a salir, es un artículo maravilloso que inicia con con esa necesidad humana de seguridad, de darle certeza y previsibilidad, como ha dicho la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, desde mi perspectiva, deben establecerse esas conductas típicas de acoso laboral para que no tengamos esa deficiencia no tengamos esa deficiencia en la defensa de los casos de acoso laboral. Si bien los acuerdos ministeriales ya medio que pronuncian un poco, pero no nos dicen taxativamente como en Colombia. Esto es acoso laboral y más importante, esto no es acoso laboral, porque si bien tenemos el principio de intangibilidad, el principio de irrenunciabilidad, el principio de favor o operario, el principio de primacía de la realidad, que son en favor del trabajador y que están bien para tratar de equilibrar esa relación desigual, también tenemos otros principios, ¿no es cierto?, que lo que buscan es que el contrato de trabajo se cumpla conforme sus estipulaciones. Desde mi perspectiva, ese es el problema más fuerte en la actualidad respecto del acoso laboral. Eso creo que sería todo.
Doctora Pamela, muchísimas Doctor, gracias. a usted muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido realmente un gusto tenerlo acá y aprender de usted. Como usted sabe, es un gran amigo de la Fundación y de la casa. Muchísimas gracias por su experiencia y por su explicación. A todos los presentes, por favor, vamos a estar comunicándonos directamente con ustedes a través de sus correos electrónicos para remitir las diapositivas que el doctor así nos envíe a nosotros. Muchísimas gracias y los esperamos en las siguientes capacitaciones. Que tengan linda noche. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Cualquier cosa, me encuentro a las órdenes. Al inicio de la presentación estaba mi correo institucional para cualquier cuestión relativa a la investigación, a la docencia, respecto a la capacitación respecto de estos temas. Me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes, a Diálogo Legal, estimada doctora Pamela, por invitarme. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad, Dios mediante. Claro que sí, gracias. Que estén muy bien. Buena noche. Hasta Gracias. luego.